buenos días. Jueves 7 de julio, hoy en la mañana, 7:30 casi, iniciando nuestro matutino, el primero de la mañana, su capítulo 5. Hoy en una jornada conmemorativa especial hablaremos de la breve historia, pero que se convirtió en una gran historia, de nuestra compañera Luisa Toledo y lo que envolvió a su camino de lucha con la muerte de sus hijos, los hermanos Vergara Toledo. También hablaremos lo que pasó ayer en las comunidades del sur, en la comunidad de Los El Vilo, y hablaremos con lo que está pasando en este actual gobierno, el sexto retiro y el paro de trabajadores del área de la cultura. Así que dejamos música de fondo y para iniciar lo que es el primero de la mañana en su capítulo número 5, en este jueves 7 de julio. I can be here from me, but you never know it. I'm feeling something for you, maybe it's getting stronger, but you never know. I don't wanna say goodbye, cause I really like you, don't you notice? I don't wanna know the one, cause I really need you, baby, love me. I don't wanna say goodbye, cause I really like you, don't you notice? I don't wanna know the when, I don't wanna say I can be here from me, but you never know it. I'm feeling something for you, maybe it's getting stronger, but you never know. I don't wanna say goodbye, cause I really like you, don't you notice? I don't wanna know the one, cause I really need you, baby, love me. I don't wanna say goodbye, cause I really like you, don't you notice? I don't wanna know the when, I don't wanna say goodbye.
Muy buenos días, jueves 7 de julio, 7:34 de la mañana, el Matutinos. El primero de la mañana, como saben, un programa contrainformativo de lectura de noticias, análisis crítico, Mari. Saludos para Fabián, saludos para Naldi. Saludos a toda la gente que se está conectando, ya sabe, vamos en vivo por el canal de YouTube en este podcast contrainformativo, lectura de noticias en este jueves 7. Y hoy, saludos para la señora Ingrid que está en vivo en YouTube. Y hoy va a ser un capítulo especial. Vamos a iniciar con la conmemoración de nuestra compañera Luisa Toledo. Vamos a hacer un pequeño repaso a su historia, a la historia de sus hijos. Una historia que envolvió prácticamente a una población y a una juventud combativa, que es la historia de los hermanos Vergara Toledo. Ayer se cumplió un año desde la partida de Luisa Toledo, quien buscó incansablemente por todos lados justicia y cárcel y venganza para los responsables de la muerte de sus hijos. Vamos a también estar leyendo lo que pasó ayer en el Love. Love en las comunidades mapuches fueron atacados ayer por fuerzas especiales. Hubo lamentablemente una víctima de trauma ocular por un ataque de perdigones. Ya habíamos escuchado que no iba a pasar nada de eso. En YouTube nos dice Michael Silva que pide salud para Agustín, su hijo. Le mandamos mucha fuerza a Agustín. Michael, que nos está escuchando en vivo. Ojalá que se recupere, sea lo que sea que le esté afectando. Le mandamos mucha energía. Que tenga una pronta recuperación y harto cariño ahí que le dé su familia. Un abrazo gigante, Michael, mucho aguante ahí también. Y mucho aguante para Agustín. Bueno, y estaremos hablando también de lo que es lo que se está discutiendo hoy en día, más que nada para dormir a lo que son las masas y todas estas discusiones de repente que tenemos, que es el sexto retiro, el IFE de invierno, que es el sexto retiro que están proponiendo ahí políticos desde el PC. O sea, en realidad no están proponiendo el sexto retiro, ellos están proponiendo el IFE de invierno para que la gente no pida el retiro, netamente esa wea. Y estaremos hablando sobre el paro de trabajadores que hay en el sector del área de salud, o sea, de cultura. Chichi 2 Moai, buen día, compa, aquí todo bien, todo bien. Y vamos a estar también hablando, se nos estaba pasando la noticia, hoy vamos a hacer una mención porque lo queremos tocar más a fondo. Vamos a hacer una lectura de lo que es el caso de Miriam Bau, asesinada mujer mapuche asesinada en las comunidades del sur, que también es un caso que hoy en día está en tribunales y también es un caso que no tiene respuesta, no tiene nada. Así que vamos a hacer una breve lectura del caso de la Bau, pero lo queremos tocar más a fondo en otro capítulo. Saludos a doña Ingrid, la estamos viendo acá en el YouTube, en vivo. Recuerde que estamos en el canal de YouTube, incógnito con el ticket, transmitiendo oficial con música de fondo. Si se escucha bien, levanten los deditos. Y le estamos dando en el Instagram en vivo a la gente que se está conectando en lo que es el primero de la mañana en su capítulo 5, podcast contrainformativo, lectura de noticias. Con la SMA, ¿viste el tema con la SMA? ¿Qué es la SMA? Vamos por el primero de la mañana y iniciamos la lectura de noticias en este jueves 7 de julio. Dedito para arriba la gente en Instagram.
Se está escuchando bien, parece. Recuerde que este programa es de largo tendidos para la gente acompañarla en sus caminos a trabajo para informarse desde otra fuente y no desde la cooperativa, aunque en la cooperativa uno se agarra a combo con la señora y los señores. Igual en ese sentido la cooperativa es más entretenida. Acá ustedes no se pueden agarrar, o sea, van a escuchar a mí quizás de repente que se me vaya por los tarros, pero acá no hay discusiones. Ojalá que en el futuro tengamos panelistas con los que tirar la talla, pero es cosa de recursos. Vamos a iniciar nuestra lectura de noticias en este jueves 7. El primer temita que vamos a tocar ahora en la mañana es ya la conmemoración del año de partida de la compañera Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo. 3 hijos que le arrebató el Estado, los poderes del gobierno a la familia. 3 asesinatos que enlutan a una familia y en realidad a un sector completo. Lo que le pasó a la familia Vergara Toledo no solamente acaba en sus hijos, sino que fueron años de lucha entre Manuel y Luisa, entre su hija Ana y entre toda una población combatida de la Villa Francia que siempre fue perseguida, investigada, intervenida para hacer que cayera más gente. En realidad todavía hay compañeros de la Francia en Cana, así que con mucho respeto. No quisimos hacer el programa ayer porque merecíamos estar en otra circunstancia, no estar haciendo un programa. Merecía Luisa que nosotros estuviésemos en otra situación, en otra trinchera, y no acá haciendo un en vivo, así que se corrió el programa para hoy. No creo que haya problema con eso, así que le vamos a dar. Todo empieza que un 29 de marzo del año 85, una patrulla de carabineros mata a Eduardo y Rafael Vergara Toledo, 2 jóvenes militantes del MIR, y que ese día pretendían asaltar una panadería en las cercanías de la Villa Francia. Ese es el titular que se da a conocer. El caso originó la conmemoración del Día del Joven Combatiente e inspiró parte del segundo capítulo de la nueva temporada de los Archivos del Cardenal. Para que vean cómo se mostraba esto en las redes, no en las redes, sino que en la televisión. Los hermanos Vergara Toledo eran parte del movimiento Izquierda Revolucionaria y como compañeros organizados a un año del asesinato de Mauricio Maigret, deciden conmemorarlo, reivindicarlo, y en este 29 de marzo es cuando deciden hacer acciones de conmemoración, y en el que lamentablemente son asesinados por los pacos. La última vez que la familia Vergara Toledo se reunió fue el 31 de diciembre del 84 en casa ajena de Manuel Vergara Mesa y Luisa Toledo Sepúlveda. Festejaron la llegada del año 85 con sus 4 hijos. 3 de ellos habían dejado el hogar paterno y en la clandestinidad estaban viviendo. Todos participaban del movimiento Izquierda Revolucionaria y se oponían a la dictadura de Augusto Pinochet y habían sufrido de una u otra forma represión. El 29 de marzo del 85, 4 días antes de cumplir los 20 años, Eduardo cae abatido por 3 balas disparadas por carabineros. Segundo después, Rafael, de 18 años, sufrió lo indecible viendo a su hermano muerto y tirado en el suelo sin opción de levantarse, se arrastró para intentar abrazarlo y reanimarlo. Fue rematado de un disparo en la nuca. Ambos murieron a la hora del crepúsculo de ese viernes. El mismo día en que otros carabineros más tarde degollaron a 3 profesionales comunistas en Quilicura, uno de ellos funcionario de la Vicaría de la Solidaridad, y en que la CNI asesinó a la joven muralista Paulina Aguirre en el Arrayán. Bueno, podemos ir viendo más o menos cómo era el operativo. Sí había una convocatoria por Mauricio Maigret. Sí, habían compañeros y compañeras que se estaban autoconvocando a las manifestaciones, así como
se hace posteriormente cada 29 de marzo en las distintas poblaciones del país. En eso que me gustaría rescatar algo de este hecho, que es algo que siempre recuerda Manuel, que dice que el sentido de humanidad que tenían sus hermanos el uno por el otro era indiscutible. Nunca él había tenido la oportunidad de conocer compañeros tan dignos, tan concretos. El hecho de que el hermano menor de los Vergara, el hecho de que Rafael se haya arrastrado para llegar a ayudar a su hermano ya asesinado y lo haya querido reanimar teniendo balas en el cuerpo, es símbolo de una convicción humana de entregar tu vida por el otro, por tu hermano, sabiendo que te están apuntando, sabiendo el final que podrías tener, la convicción de hacerlo sin miedo y demostrarle a ese enemigo que tu sentido humano es mucho más profundo que el de ellos, es lo que también hace sentir orgulloso a Manuel. Él lo cuenta en su entrevista. Eran dos hermanos muy unidos, así que el triste desenlace de sus vidas terminó con este hecho honorable frente a esta yuta bastarda que los termina asesinando. Como dice que aquí en esta misma entrevista, en el sentido clase, dice Manuel, el padre siempre estuvo orgulloso de ser obrero y no otra cosa. Conoció a Luisa cuando ella tenía 21 años y era secretaria de la gerencia de venta en una fábrica. Él era dirigente de una cooperativa de vivienda. Durante los 60, Manuel participó en la Juventud Obrera Católica, un brazo juvenil de la Iglesia Católica del Movimiento Obrero de Acción Católica, y de la Promoción Popular, programa que lanzó Eduardo Frei Montalva para incentivar e institucionalizar la organización popular. Manuel era un entusiasta sindicalista. Yo tengo una mentalidad obrerista, como se decía en ese tiempo, dice. Manuel y Luisa se casaron el 1 de diciembre de 62. Al año siguiente llegaron a vivir en la población Jorge Carguín, frente a la Vía Francia, en el sur poniente de Santiago. La casa esquina de la calle 7 de octubre, número tanto, donde vivieron todos sus hijos y donde aún permanece Manuel y Luisa, en una de las 162 casas a las que ese año accedieron integrantes de la cooperativa donde participaban los Vergara Toledo. Buen día, Latino, ¿cómo está? Estamos acá tratando de iniciar este programita poco emotivo. El tema de la Luisa, de los hermanos Toledo, es un tema muy sensible. La conmemoración del Día del Joven Combatiente surge como consecuencia del asesinato por parte de la Yuta, de los hermanos Pablo y Eduardo, coincidentemente en horas de la noche del mismo día en la comuna de La Barnechea. Como ya sabemos, muere Paula Aguirre. Los hermanos Vergara, ambos eran estudiantes y dirigentes de la Unión Nacional de Dirigentes Democráticos en sus respectivos centros de estudio, y además participaban en organizaciones locales de la población y en actividades milicianas de la resistencia popular de la comuna. Luisa también participaba en la vicaría. Era una familia que tenía mucha relación a los temas populares. Nosotros podemos ir viendo. Ese 29 de marzo los hermanos Vergara se dirigían a realizar una acción miliciana en la intersección de Las Rejas con 5 de abril. En el trayecto hacia su cometido fueron interceptados por una patrulla de carabineros en la 21 Comisaría, Estación Central. Los milicianos fueron reducidos y acto seguido ejecutados a balazos por las policías que tripulaban el furgón policial. 3 años más tarde, otro hermano Vergara Toledo, Pablo, de 25 años de edad, murió en acciones de resistencia el 5 de noviembre del 88 en los alrededores de la ciudad de Temuco.
Junto a Pablo murió también la luchadora Araceli Romo Álvarez. Los asesinos de los hermanos Eduardo y Rafael fueron condenados en agosto del 2010 en fallo de la Corte Suprema, que rebajó las penas que le habían aplicado en primera instancia el ministro que investigó la causa. Los criminales Alex Ambler Hinojosa y Francisco Toledo Puente recibieron 7 años de prisión ya cumplido, y Jorge Marín Jiménez recibió una condena de 10 años y un día de presidio. Pero en febrero del año 2017, la misma Corte Suprema le concedió el beneficio de la libertad, es decir, ni siquiera cumplió la pena efectiva. La incansable lucha que llevó a cabo Luisa, no solo por sus hijos, sino por otras tantas y tantos luchadores sociales trascendentes a su muerte, y será parte de la memoria y ánimo de los luchadores del pueblo. O sea, nosotros podemos ver, escuchar, que en realidad justicia nunca encontró la familia. Aquí hubo decisiones de jueces que dejaron en libertad a los asesinos de los hermanos Vergara. Una lucha incansable que dio la familia, tanto la Luisa como Manuel. Y Luisa al final se terminó convirtiendo en un símbolo para esa juventud rebelde, subversiva. El seamos hermosamente violento es parte de ella. Pero no solamente eso, sino que el apoyo, la solidaridad que le dio ella a la madre de Matías Catrileo, a la familia de Juan Pablo. Luisa siempre fue una compañera que empatizaba y solidarizaba con todas las causas. Muchos y muchas tuvimos la oportunidad de poder verlas. Luisa Toledo Sepúlveda, amada compañera en resistencia, incansable luchadora por los derechos humanos, nos dejó un 6 de julio. Ayer se cumplió un año, producto de una prolongada enfermedad. El legado de Luisa Toledo marca profundamente la lucha por la memoria, la verdad y la acción ante los crímenes cometidos durante la dictadura y durante los gobiernos post-dictadura en democracia. Luisa, pobladora en Villa Francia, nunca claudicó a denunciar la violación a los derechos humanos, colaborando activamente con la Vicaría de la Solidaridad en su población, emblemática por su historia de combate contra el régimen de Augusto Pinochet, bueno palpico, las luchas durante la postdictadura, como la estudiantil del 2006, 2011 y actualmente en la revuelta social. Bueno, ya mencionamos el crimen de sus 3 hijos, de Rafael, Eduardo y Pablo. Rafael y Eduardo asesinados un 29 de marzo y Pablo muere en las cercanías de Temuco, en el Cerro Ñelol. El crimen de sus hijos motivó a Luisa, junto a su esposo Manuel, a dedicar su vida a la lucha social, y desde entonces se mantuvo presente en todos los movimientos y protestas que denunciaron los genocidios de la dictadura cívico-militar. Saludos, Johan, para Colombia. Colombia es otro país que tiene un montón de víctimas de violación a los derechos humanos. El comunicado que difundió la familia junto a los pobladores de la Villa Francia despiden a Luisa Toledo Sepúlveda con un profundo mensaje que releva su memoria. En esta fría mañana de julio, dijeron, orgulloso y orgullosa, vemos partir a una mujer inclaudicable, sempiterna e imprescindible. Y aunque Luisa nos deja físicamente, su legado ha calado profundo en la historia de los y las pobladoras que luchan más allá de las fronteras de este territorio llamado Chile. Las últimas palabras que dijo Luisa, registrado en un video familiar el pasado 1 de julio del año 2021. Lo mejor que se puede hacer en este momento por mí es hacer que las cosas sigan funcionando y que todo siga funcionando. Porque todos los que están sufriendo cárcel, daño ocular, físico, lo mejor que podemos recibir como regalo por parte de ustedes es que sigan trabajando y sigan haciendo lo que están haciendo antes afuera. O sea, la lucha no termina con Luisa, la lucha no termina con los hermanos Vergara. La lucha continúa. Y es lo que nosotros queríamos hacer hincapié hoy, en que estos ejemplos de lucha, de ser intransigente, son ejemplos que nosotros, la juventud rebelde, subversiva, es la que hoy en día está llevando a sangre,
y tratando de que esa memoria de Luisa Toledo continúe en las calles, continúe en la lucha por justicia, y también acompañe a Manuel y a la Ana en este camino que ha sido reivindicar y exigir una real justicia por el asesinato de sus hijos. O sea, una pena condenatoria que ni siquiera se vuelve efectiva por parte de los responsables, que ni siquiera cumple la pena efectiva, teniendo tantos cabros que hoy en día están siendo judicializados por la quema de la banca, recibiendo 10 años, imagínate. La justicia en Chile lamentablemente nunca está para los pobres, ni la cárcel es para los ricos. Y así lo iba viendo Luisa, quien acompañó sin dudar a presos, gente víctima de trauma ocular, gente víctima de violación a derechos humanos. Lamentablemente. Vayan dejando ahí sus mensajitos, sus saludos desde donde nos están escuchando. Estamos aquí iniciando el primero de la mañana conmemorando a Luisa Toledo antes de entrar a leer las noticias. Saludos Nipiola, muchas gracias, nos dice agradecidos por el live, totalmente necesario para el sentir. Saludos de Lo Prado para Michael. Chichi 2 nos dice, para el rico siempre van a ser clase ética, lamentablemente. Bueno, y vamos a ir cerrando con un audio de Luisa. Vamos, el reconocimiento, mucha gente sabe quién es ella. No hay mucho que contarles. Llegamos a 2014 y nuevamente somos acusados de extremistas por la detención de nuestra nieta. Y de nuevamente salta así, con la acción de la Sol, salta como que salta la gente y empieza a caer, y se van quedando con nosotros cada vez menos gente. Mucha gente se aleja por temor, y nos acusan de nuevo de terrorismo, esta familia es terrorista, no hay que juntarse con ellos, y mucha otra gente que estaba como más alejada se acerca. Es una situación muy, muy especial porque nosotros ahora, para organizar el 29 de marzo, todo lo que va a significar el 29 de marzo, la gente que nos acompaña ha cambiado, es otra. Es la más humilde de la población. Ellos son los que están quedando con nosotros. No hay intelectuales, no hay grandes pensadores, ni nada. Es la gente más humilde de la población. Lo que pasa, muchachos, es que el programa está en vivo por YouTube, no por Instagram. Entonces los audios del programa, las entrevistas se escuchan directamente por YouTube. En el Instagram no se escuchan. En el Instagram solamente es el en vivo para que la gente sepa, la gente que se está conectando por primera vez a este podcast. Tía Luisa, siempre eterna, inclaudicable. Un ejemplo de lucha. La llevaban en una tremenda caravana, faltaba el helicóptero nomás, y en cambio a un hijo de un ministro que hace cualquier delito, que comete cualquier delito, no sale ni su cara, no lo muestran nunca, no sale esposado, todo se hace en los pasillos, no llega nunca a la sala donde está el fiscal. Entonces las cosas son muy, muy diferentes y comprobar eso da mucha, mucha, mucha rabia. Lo más importante para nosotros es
construir nuestra familia, hacerla nuevamente, porque esa es nuestra fuente de amor, digamos. ¿Ah? Y lo que la represión está buscando es destruirnos a nosotros. Nosotros siempre con Manuel hemos estado dentro de lo legal. Hemos estado peleando siempre dentro de lo legal. Nunca hemos roto con eso, nunca hemos dado un paso más allá. No eran lo mismo, no importa, porque es la misma institución asesina. Deberíamos haber dado ese paso de buscar la venganza, porque en realidad la venganza, la iglesia y todo el mundo nos ha metido en la cabeza que es malo vengarse. Pero ellos, ustedes fíjense que ellos, los ricos, los poderosos, solamente por haberle tocado sus bienes, por haberle tocado su fábrica, su tierra, ellos tomaron las armas inmediatamente. No se les tocó nunca a un hijo, nunca. Nunca se les tocó, no se mató a nadie. Sin embargo, ellos tomaron las armas y empezaron a matar desde el presidente Allende para abajo. Ese día 11 mataron a miles de personas en las calles, miles de personas botadas en las calles, en los sectores aledaños a Santiago, cientos de personas que corrían por el río Mapocho muertos, asesinados. Entonces yo justifico, de todas maneras justifico la violencia en nosotros. Es necesaria, es necesaria. Ya, yo creo que basta de que pongamos la otra mejilla, basta. Eso no es cierto, eso no es bueno, eso no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros y no es bueno para nadie. Poner la otra mejilla. No puede ser. Tenemos que defendernos, tenemos que ser capaces de defendernos, tenemos que ser capaces de ser violentos, de ser hermosamente violentos, de encapucharnos y salir a la calle y ser capaces de estar contra todo lo que signifique este poder espantoso que nos tiene abrazados. Y bueno, le bajamos volumen por el tema del copyright. Luisa Toledo, la tía del pueblo rebelde, siempre presente en el pueblo luchador. Cuando son las 8 de la mañana en este jueves 7 de julio, continuamos con el primero de la mañana matutino contrainformativo en directo podcast por el canal de YouTube. Y también estamos haciendo transmisión en vivo como todas las mañanas para enganchar gente a través del Instagram. Bueno, la gente ya se empezó a dar cuenta que la transmisión desde Instagram no tiene las entrevistas por razones obvias. El programa va en vivo a través de YouTube para quienes lo quieran ver. Lectura matutina de noticias. Iniciamos después de esta conmemoración de lo que ha sido Luisa Toledo en la memoria rebelde de este pueblo, en lo que ha sido la lucha inalcanzable y el empatizar por otras causas, no solamente individualizarla en lo que te pasó a ti, sino que acompañar, saber estar, saber hacer carne esa rebeldía que tanto caracterizaba a la Luisa, a Manuel y sobre todo a Rafael, a Pablo. Triste. 3 hijos que se te van en la lucha, 3 hijos que se convencieron y que tuvieron toda la fuerza para querer estar con el pueblo, para estar con sus compañeros, como mencionábamos, muy amigos de Mauricio Maigret. Le voy a leer para terminar un texto de Claudio Escobar, como para ir cerrando ya este bloque dedicado a Luisa Toledo. Cada año tiene un 29 de marzo y cada año vuelvo a pensar el dolor de perder un hijo. Aunque no 1, 2, 3, todos los hijos, hijas, todos, todas. Y si la rabia estalla, quizás fue porque no supimos construir justicia. Dejamos que el tránsito fuera débil, complaciente. Cuidamos de no herir lo que nos prohibieron herir. Hoy día tu población está sitiada y si vuelvo a ella es por eso. Porque no tiene permiso. Porque está prohibida cierta memoria, sobre todo la fundada en la rabia.
porque tus calles, tu casa se supervigilan. Reconozco que soy incapaz de tal combate. No, no puedo. Pero no ahogo el grito de gritar hijo, hija, hijos, como si tus hijos fueran los míos. Como si hubiese aceptado que tú fueras mi madre y Manuel mi padre. Ardo contigo, reconstituyo escena. Detengo el carro disuasivo. Te tomo de la mano en la acción del Sebastián Acevedo y te abrazo. Como Manuel te abraza y te besa pese a todo el dolor. Creo en el beso, creo en ti, en el abrazo, en la marcha aunque sea emboscada, en tu pelo canoso de rabia, en tu pelo canoso de sabio, indomesticado, en tus trenzas amasadas que aman. Siempre presente Luisa Toledo, siempre presente los hermanos Vergara Toledo. Eduardo, Rafael, Pablo, la Ana, el tío Manuel, Maigret. Así la justicia. Seguimos, tras 17 días de paro, trabajadores del Servicio del Patrimonio del Ministerio de la Cultura votan hoy la continuidad de la manifestación que acusa escasez de personal y presupuesto, lo que ha provocado que incluso haya museos que funcionan con un solo funcionario. Por si no sabían, los trabajadores del Servicio de Patrimonio Cultural, los que hoy en día están recibiendo la gran propuesta de cultura por parte de este Ministerio del Monocultivo, están en paro. Hace semanas que están en paro, 17 días en realidad que están en paro. Los trabajadores del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cumplen ayer 17 días de paralización de sus funciones, lo que han implicado que lugares emblemáticos para la cultura del país como la Biblioteca Nacional, la red de Bibliometro y los principales museos regionales estén cerrados al público. Son dos gremios del Ministerio, ANATRAP y ANFU Patrimonio, los que están paralizados. En conversaciones con medios de comunicación, la presidenta del sindicato ANATRAP, Margarita Ormazábal, explicó que los trabajadores exigen mejoras del servicio, ya que desde un principio la ley del Ministerio de las Culturas estuvo mal hecha, lo que implica que actualmente falta presupuesto. Hay cerca de 150 plazas vacantes sin llenar, falta personal, y esto ha repercutido en el ambiente laboral y el colapso de muchos de los funcionarios, que han presentado un alza de enfermedades laborales y denuncias de acoso laboral. No tenemos ni un organigrama claro ni las jerarquías del servicio. Hay veces que no sabemos a quién rendir cuentas, consigna. Este martes los trabajadores entregaron una carta en el detalle del petitorio a la ministra de Culturas, Julieta Brodsky, la que fue revisada junto a los dirigentes por la autoridad, quien recibió a los gremios y se comprometió a tener una pronta respuesta. El nivel de precariedad en la cual hemos estado desde que somos el Servicio Nacional de Patrimonio y de Cultura es enorme. Somos parte de un ministerio nuevo que tiene más demanda por parte de la ciudadanía que antes, más compromisos que cumplir, pero los recursos que nos dan no se condicen con todo lo que tenemos que cumplir. La precariedad se va en todos los segmentos, los vigilantes, los profesionales. O sea, hagamos acá un hinco en esta noticia porque es bastante interesante. En el tema de arte y cultura, el gobierno ofreció el aumento de los fondos de arte y cultura a un 2%, pero un 2% concursable, o sea, solamente se preocupó del fondar. ¿Miseria? Entonces, no hay fondos para arte y cultura, por algo están los sindicatos en paro, ANFU Patrimonio y ANATRAP. Los museos están cerrados, no hay personal para trabajar en los museos. O sea, no hay arte y cultura por más que sea institucional. Imagínense, si institucional no hay, en los territorios menos. Nosotros en este país no tenemos el derecho a la cultura, ni derecho al arte. Para nosotros es un privilegio, es un consumo. Ver arte es tener que ir a sectores donde se paga entrada para consumir arte y cultura. No está en nuestros territorios, no están, ¿cuánto se llama? No hay centros de arte y cultura, no hay espacios para hacer arte y cultura. Las juntas de vecinos no están habilitadas para hacer arte y cultura. Incluso el PC ni siquiera aprueba proyectos de arte y cultura en los territorios. Entonces, tenemos un problema en el Ministerio de Cultura, que es como lo oficial,
que envuelve sueldo, que envuelve personal, que envuelve garantías, tratos laborales. No existe, no hay. Chile es un país que no te garantiza el arte y la cultura, ni te reconoce sus derechos. No hay fondos para arte y cultura, pero para privatizar Codelco, para hacer una refinería privada en Ventana, llueve la weá. Para comprarle 3.000 chalecos antibalas a los pacos, para levantar 15 retenes en Gualmapu, para invertir en la yuta, para ahí hay plata. A esos weones sí hay plata. ¿Cierto? Para pagar a jueces que te bajen las condenatorias de weones que están acusados por violación a derechos humanos, para esa weá hay plata. Para que Sutil se siente tranquilo en el sur con su hotel y no se los quemen, para ese weón hay plata. Pero para los trabajadores del arte y la cultura oficiales, que de seguro votaron por este gobierno, no, es que viene todo mal de antes, po. Es que de antes viene todo mal, nosotros no podemos hacer mucho. Ya está la cagada, ya está la cagada. Así piensan estos culos, no, ya está la cagada, no se puede hacer mucho, está la cagada, lo siento. Una rabia la wea. Imagínense si no hay plata para la gente que trabaja para vos, que votó por vos, que te apoyó a vos, menos para nosotros, po, weón. El 1 de la mañana, jueves 7, 8:10 de la mañana, lectura de matutino contrainformativo de las noticias que están pasando en el ayer porque no las leemos actualmente. Ya que salen en un rato más porque estamos despiertos antes que todos los editores. Dispárale, weón. Mátala. Fiscalía revela antecedentes inéditos del homicidio de Emilia Bau. A una explícita intención en el disparo que dio muerte a Lidia Bau en febrero del 2021 en Panguipulli es a lo que apunta Fiscalía en la investigación del homicidio de la joven. Una actitud agresiva, sumado al uso de un revólver y un intento de fuga posterior al crimen, confluyen en la acusación del ente persecutor en contra de los guardias del recinto. A pocos días de la audiencia de preparación del juicio oral, el detalle lo revela la unidad de investigación Bio. La investigación por el homicidio de Emilia Bau, ocurrido a mediados de febrero en Panguipulli, ha estado rodeada de hermetismo y decisiones cuestionadas por la familia y cercanos de la víctima. El contexto en que la joven de 25 años recibió un fatal disparo en su cabeza ha sido sindicado como un confuso incidente. Eso hasta ahora. De acuerdo a información contenida en la acusación ingresada el 6 de junio, recién pasado por la Fiscalía, se apunta a una explícita intencionalidad en el disparo percutido por uno de los guardias de seguridad privado imputado en el crimen. Con todo, son 7 hombres los que permanecen bajo la lupa del Ministerio Público por lo sucedido en el condominio Riñimapu, la noche del 16 de febrero del año pasado. 3 de ellos imputados por homicidio. Acuerdos para defender el recinto y la incautación de un arma distinta a la homicida se suman al precedente de rencillas previas que marcan la causa liderada por el fiscal Alejandro Ríos Carrasco. O sea, para la gente que no sepa el caso de la Emilia Bau, ella fue asesinada a un balazo en la cabeza en un fundo en Panguipulli y la prueba que presentan en fiscalía ni siquiera es el arma con la que a ella le disparan. O sea, desde ahí hay un manejo de estos fundos. En el escrito de 28 páginas ingresado al juzgado de garantía de Panguipulli, la Fiscalía de San José de la Mariquina reconstituye paso a paso, y no quisieron reconstituir la escena en el lugar donde pasó, ojo con eso, en base a testimonio y peritajes balísticos, lo ocurrió la noche del crimen. El documento da cuenta que a eso de las 22 horas del 16 de febrero del 2021 hubo una discusión entre los guardias del condominio y campistas del sector Playa de Rago, desagüe de Riñihue. En ese marco, Emilia, junto a 4 integrantes del LOF Yascaue, se habrían acercado a la entrada del recinto privado. Es aquí, en ese momento, cuando según Fiscalía, Francisco Jara habría percutido los disparos, es decir, a distancia. Estaban plenamente concentrados para reprimir a cualquier persona que ingresara o pretendiera ingresar al condominio. Cita la acusación contra Jara, Carlos López y Cristian Cisterna, todos guardias contratados por la administración de la propiedad. A ello suman el porte de armas de fuego, acompañado con una actitud agresiva, amenazante y no conciliadora. Respecto al acercamiento del LOF,
La investigación indica que el motivo habría sido conversar con los guardias y otras personas que se encontraban en las afueras del condominio. Dispara, mátala. Fue una instrucción a viva voz la que presidió el disparo que dio muerte a Bau. Una arenga corta pero decisiva. Dispárale, weón, dispárale, pero mátala. Dispárale, mátala. De acuerdo a la indagatoria, esas fueron las palabras que sellaron el crimen. El emisor, Carlos López. Hoy el hombre que se encuentra imputado por alentar a su compañero a percutir un revólver calibre 38 que portaba esa noche. Según el persecutor, Jara presidió el gatillo 3 o 4 veces con ánimo de matarla. El objetivo eran los miembros del LOF y la joven, quienes se aproximaban al perímetro del recinto. Según los peritajes, iban desarmados y no tenían ninguna posibilidad de eludir el ataque. En cuestión de segundos, Emilia Bau recibió un disparo balístico en el costado izquierdo de la región frontal de su cabeza. Fue tal que se desplomó y motivó la ayuda inmediata de quienes la acompañaban. El Servicio Médico Legal de Valdivia no deja dudas en la causa de la muerte. Herida cráneo-encefálica por proyectil. La fiscalía sostiene que mientras auxiliaban a la víctima, 3 guardias huyeron al interior del condominio, específicamente la casa en donde residían. Allí cargaron los bolsos sobre una camioneta blanca marca Mitsubishi. En el vehículo conducido por Cristian Cisterna iban 6 ocupantes, a los que más tarde se convertirían en imputados de la causa. Se trata de Francisco Jara y Carlos López, ambos ya sindicados en el lugar del disparo, junto a Sergio Larenas, Jorge Rodríguez, Jorge Ruiz y Cristian Larenas. Pese a su intención, el grupo no logró huir. Una fiscalización de carabineros obstruyó el paso. En el control se constató que los sujetos portaban una escopeta calibre 12 y con 2 cartuchos en su interior, además de un banano color negro con 18 tiros. Durante el registro de vestimentas, ya en la comisaría de Panguipulli, funcionarios encontraron un cartucho de escopeta calibre 12 sin percutar en las ropas de Jara. Hasta 18 años de cárcel. En vista de los argumentos, el Ministerio Público solicita penas que van desde los 4 años hasta los 18 de cárcel. Francisco Jara y Carlos López arriesgan 18 años de presidio por ser sindicados como los autores del homicidio de Emilia Bau. A causa de la investigación, el primero permanece en prisión preventiva en Concepción. El segundo, por una causa distinta a esa, cumple condena de 541 días de presidio en el mismo recinto. Cristian Cisterna peligra la pena de 5 años de cárcel como encubridor del crimen. Esto argumenta el ente persecutor, debido a que habría proporcionado la fuga de los culpables. Los 3 hombres, junto a Sergio Larena, Jorge Rodríguez, Jorge Ruiz y Cristian Larenas, arriesgan 4 años de cárcel por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones. La querella de la familia apunta a presidio perpetuado. Por el homicidio, aparte de la investigación del Ministerio Público, existe una querella presentada por Denis Obrecht, la madre de la víctima. De acuerdo a información recabada por esta unidad de investigación, los abogados de Obrecht, Karina Riquelme y Pablo Ortega, concuerdan en que los hechos narrados por Fiscalía se solicitan penas mayores a la del ente persecutor. En concreto, piden presidio perpetuo para Francisco Jara y Carlos López y 20 años de cárcel para Cristian Cisternas. En tanto, para el trío y el resto de los imputados solicitan 5 años de cárcel por el porte ilegal de armas de fuego y por 3 de las municiones. Acá hay hechos directamente de sicariato. El caso de Emilia Bau es un caso bastante ocultado por los medios. No se ha sabido mucho en los medios del caso de Emilia, pero acá hay netamente ánimos de sicariato. Yo creo que estos guardias estaban mandados a matar a las comunidades que se acercaran, a dispararle. Y así lo hicieron, y por eso arrancaron. Se viene el juicio y bueno, ya sabemos que están las pruebas de que el asesinato de Emilia Bau no fue casualidad como lo tratan de montar, sino que hubo hechos, órdenes, incluso un escape planificado de los responsables de su asesinato. Y por eso la familia hoy en día está pidiendo 20 años de cárcel. Se viene el juicio, así que atentos ahí a las redes. El caso de Emilia Bau en Panguipulli. El primero de la mañana, lectura de noticias contrainformativas.
Jueves 7. Estamos en directo de YouTube, ya saben, en Instagram también. Partimos tempranito en la mañana conmemorando a Luisa Toledo, mencionando el paro de trabajadores del área de arte y cultura y tocando el tema de Emilia Bau. Y ahora vamos a ir a un temita de fondo que quizás es el temita en que van a hacer que las cosas se tensionan un poco, que es el fantasma sexto retiro que están proponiendo algunos políticos y el IFE, el Partido Comunista, como siempre el Partido Comunista tratando de quedar bien con la gente, pero nadie se acuerda cuando los hueones vendieron al pueblo en unidad social. Hueones vendidos. Hoy están llenando de spam pornográfico en el canal de YouTube. Propuesta del IFE invierno, impulsada por la bancada comunista, es leída por otras voces oficialistas, no solo como una ayuda a los sectores más vulnerables, sino también como una respuesta política a la posible arremetida de un nuevo retiro de fondos de pensiones. En las noticias que se está discutiendo hoy en día en Cámara, ustedes saben cómo es la web. La reforma tributaria presentada por el gobierno el pasado viernes en el Congreso, reforma tributaria que leímos, que va solamente para las familias adineradas, pero no para sus empresas, fue el tema central del comité político de los días lunes en La Moneda. Allí, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso frente a sus pares, presidentes de los partidos que conforman la doble coalición oficialista y Gabriel Boric, las principales aristas de la iniciativa que el Ejecutivo ha señalado primordial para impulsar su agenda de cambio. Sin embargo, otro de los tópicos que permeó la reunión de la propuesta de un nuevo IFE de invierno. Eso es lo que están hablando. Sugerido la semana pasada por la diputada Carol Cariola del PC. Hace meses que hemos venido planteando avanzar en propuestas del gobierno. El costo de la vida y la inflación han aumentado. Esa realidad la viven los más pobres, las familias más vulnerables, que están sin trabajo, las adultas y los adultos mayores. Son personas que necesitan de una ayuda adicional del gobierno, comentó Cariola desde el Congreso. Y agregó, por eso propusimos un IFE de invierno, que contribuye a solucionar las necesidades de quienes más solicitan. El presidente de la República hizo un pronunciamiento. Yo espero que no sea definido. Todas las acciones de un gobierno tienen que irse evaluando en relación a las condiciones con las que la ciudadanía vive. Yo haría un llamado a reconsiderar la propuesta. Es una propuesta justa, no es una medida universal. Asimismo, las palabras de Cariola tienen apoyo en la propuesta ingresada por el diputado Jaime Naranjo a la Cámara, iniciativa que beneficiará el 60% más vulnerable del país, según el registro social de hogares, vía transferencia directa por los meses de junio, julio y agosto. Hay una inflación del 11%, que es como el argumento que van a ocupar. Pero ojo, cuando tenemos un Estado que es garante, que a nosotros nos ofrece más bonos y más bonos, más bonos, eso significa que es un Estado que se aleja de las reales necesidades y derechos de su pueblo. O sea, la figura es súper simple de entender. Un Estado o un gobierno que te entrega salud gratuita de calidad, que te entrega educación gratuita de calidad, que te entrega una jubilación de calidad, que te entrega derecho a la vivienda con una vivienda de calidad y no hueás de 1,5 metros por 1,5 metros. Cuando te entrega seguridad social, no tiene por qué darte bonos. No es un Estado que normalmente te entregue bonos, porque te está entregando mejora de vida digna, derechos básicos, salud, vivienda, educación, trabajo, jubilación, tener una vejez digna. Entonces, estos estados que tienen esta figura, que entregan beneficios para la gente, son estados que no tienen que entregar bonos cada cierto tiempo. Pero Chile es un estado que entrega bonos al 60% de su población más vulnerable del país. Y no es que el sector más vulnerable del país sea un 2%. Entonces, un Estado que entrega bonos, que entrega tanto beneficio para esto de acá, que métete este fondo social, que métete esto acá, es un Estado que no garantiza un derecho social, sino que te lo entrega como medida de solventar algunas necesidades que está viviendo el mismo pueblo.
pero no se hace responsable de que la gente esté bien. No te entrega esa seguridad social que se ve en otros países. Entonces, cuando nosotros hablamos de un IFE, y nosotros nos estamos acostumbrando a hablar que del IFE, que del retiro, que nuestra plata, ¿cierto? Hay mucha discusión de fondo, que hay gente que dice que no es tu plata, que es plata de todo, que hablamos de trabajadores, no, hermano, aquí la hueá es simple. La gente juntó su plata, no con los trabajadores, porque el modelo es así. El modelo es así, no es otra forma, no es una jubilación colectiva. No existe esa figura, es individual. Mientras se dice individual, la gente lo va a entender individual. ¿Ya? Porque hay muchos frente amplistas que dicen, no, ¿cómo van a retirar su plata? Porque es muy neoliberal hablar de tu plata. Importa una raja que sea neoliberal, que sea facho lo que estén pidiendo. Me importa una raja. Son sus fondos de pensión. Si ustedes quieren desarrollar una forma tripartita, comunitaria, colectiva de trabajadores, un fondo colectivo, propónganlo, levántenlo, construyanlo, háganlo, salgan a marchar, como lo hizo el movimiento No Más FP, luchando por años en las calles contra la AFP. Propónganlo, levántenlo, construyanlo. Y desde ahí para adelante generamos un ideario colectivo en donde obviamente la gente ya no va a hablar desde la individualidad de sus fondos, sino que desde la colectividad de estos mismos. Pero no intenten hacer que la gente se sienta tonta por pelear sus fondos de pensión, weón. Porque digan es mi plata, porque es su plata. Es su plata. Se la descontaron de su sueldo. Entonces no vengan aquí estos frente amplistas culiados a decir, no, es que estáis diciendo mal las weas porque mira, esto se tiene que mencionar así, porque es muy neoliberal decir que es tu plata. Tiene que ser más revolucionario lo que estáis ocupando. Chúpense el poto, weón. Chúpense el poto. Los frente amplistas son los weones más individualistas que existen en el mundo. Y si la gente quiere su fondo de pensión, que se lo entreguen. Que le suban el impuesto a los súper ricos, los que se negaron a darlo, y que les cobren impuestos a las empresas privadas, weón, que no están pagando impuestos. Porque no pagan impuestos a las empresas privadas, weón. ¿Ya? Entonces dejen de cambiar y tergiversar el discurso y hacer que la gente se sienta weona. La única gente weona es la gente que votó por Boric teniéndole miedo a Kast, weón. Esa es la única gente weona que existe. Porque ayer, y es la noticia con la que vamos a cerrar, atacaron un loft en el sur, un loft mapuche, e hicieron que un peñi perdiera un ojo, con balines, weón. Con balines. O sea, en el estallido social se le prohibió a la yuta usar esas medidas como forma represiva, y en el gobierno de Boric, el weón que te iba a proteger del fascismo, que te iba a proteger de los crímenes de derechos humanos, precisamente se saltan estos protocolos. ¿Y por qué se saltan estos protocolos, dirán ustedes, si se supone que tienen que hacer caso? Porque los pacos no le hacen caso a los protocolos, po, weón. Le doy 25 lucas ahora al weón que me aparece escribiendo en cualquiera de los dos chats, en YouTube, que estamos en vivo, o en el Instagram, que me escriba artículo tanto de la Constitución de Pinochet, bueno palpico, acuérdense que ese es el apellido de Pinochet, Pinochet bueno palpico, en donde se especifique que la policía tiene todo el derecho a sacarte los ojos para reprimirte. Le doy 25 lucas al weón que me aparece con ese artículo de la Constitución. De aquí hasta que termine el programa. Entonces, este hecho, dentro del gobierno de Boric, sumado al hecho del compa Camilo, estudiante secundario, que le rompieron su cara, weón. Y están juntándole plata para pagar la reconstitución de su cara, de la cirugía. Cuando tenía el caso de la Fran, donde mediáticamente se intentó de sacar a todos los toldos azules, pero fue mediáticamente, porque esos carteles siguen controlando la zona. Cuando tenía este mismo caso que vamos a leer ahora, denuncian que Carabineros causó trauma ocular en comunero mapuche opositor al proyecto de Angelini. Y antes de empezar este caso, weón, me quiero descargar de esta weá, porque weón, de verdad,
Yo no sé cómo piensan estos frente amplistas culiados que pusieron a la balanza el fascismo para justificar un voto, weón. De verdad yo no sé cómo piensan. Porque primero, estos weones no viven en las comunidades del sur. Estos weones no son del Loveville. Estos weones no son secundarios ni tienen presos políticos. Estos weones ni siquiera te juntan monedas, ni siquiera te hacen las manillas para ir a ver a un preso político. No te juntan mercadería. No te apañan las causas de violación a derechos humanos. No sé si han apañado a los cabros de trauma ocular, más que ir a los eventos a gritar ante el rechazo. Yo no sé si estos cabros han apañado a las madres que todavía buscan justicia después de 2 años. A la mamá del Yocho, al Kaiser, a la Mary, la mamá del Romario. No sé si han acompañado a la Miriam, la mamá del Pablo. No sé si han acompañado a la hermana del Neco. A la mamá y a la hermana del Ariel Moreno, que ahora su papá falleció reivindicando la lucha de su hijo. Entonces, cuando hablamos de esta desconexión de la violencia y de ser víctima de la violencia, vos podéis decir lo que queráis, po, weón. Porque estáis cómodo, culiado, estáis cómodo echado en tu casa. Yo me puedo echar para atrás y puedo decir, es que, pucha, mira, es que Boric va a matar menos gente que Katz. Y ese menos gente, aunque sea uno, aunque sean 2, son víctimas, weón. Y vos no podías estar poniendo la balanza a las víctimas. O sea, ¿cuál es tu argumento para justificar este hecho de violencia que pasó ayer en el Gualmapu? ¿Decir que Katz podría haber sacado 7 ojos? ¿Ese es tu argumento? ¿Así te vaya a justificar o vaya a decir que lleva 4 meses el arbolito? ¿Que él no manda a los pacos? ¿Que la ministra no tiene nada que ver en las comunidades? O sea, un gobierno, vamos recapitulando, un gobierno que va con milico y paco a dialogar y quiere dialogar con la Temucuiccuy. La Temucuiccuy es una comunidad que mató un rati, weón. ¿Cachai? Entraron como 2000 ratis y los weones no pudieron entrar porque les mataron a uno y tuvieron que echarse para atrás. Y vos quieres dialogar con policía militar a comunidades que están en recuperación y resistencia, olvídate. Le metiste el presupuesto para levantar 15 comisarías más en Gualmapu. Tenéis más de 5.000 efectivos en Gualmapu, weón. Hay una pura comunidad que tiene más de 2.000 pacos en su comisaría. A eso criminalizáis en Constitución a todos estos grupos en resistencia y en lucha autonomista. La ACAM, la UCAM, la RLM. Las criminalizáis, las tratáis como grupos terroristas, weón. Eso significa que no tienen un juicio igual que todos los otros peñis. Y más encima mandáis Paco a reprimir Love y terminan sacándole el ojo a un peñi, weón. Sacándole un ojo de la misma forma en que le sacaron el ojo a los cabros en La Dignidad. Algo que está prohibido, que tiene protocolos que se supone que se firmaron, weón. Protocolos y weones que se entrenaron para no cometer los mismos delitos y hechos de violación a los derechos humanos. Entonces, cuando vuelve a pasar, ¿por qué creen ustedes que pasa? Porque los pacos no están ni ahí con los protocolos. Porque los pacos no están ni ahí con la Constitución. Si la Constitución a ti te dice va a haber derecho social y los derechos humanos se van a respetar, eso depende del weón que ejecuta, del paco que te está deteniendo. Si el paco viene falopeado, viene duro o viene en la bola que venga, te va a pegar el tiro igual, como se lo pegó a la Bau, como se lo pegaron al Pablo. Y eso que al Pablo se lo pitió un guardia, o sea, a la Bau. Al Pablo lo mató un paco, después de pegarle 3 tiros, arrodillarlo y ejecutarlo con un escopetazo en la nuca. Entonces, cuando tenía esto hecho, y lo vamos a leer ahora ya, porque ya de verdad que me calentó la weá. ¿Qué argumento te pueden dar los frente amplistas de violencia, weón? ¿Qué me venía a hablar de violencia vos? Si estáis cómodo, preocupado de la weá que está pasando en la constituyente, po, weón, del borrador. Si estáis preocupados de esa weá y ni siquiera lo leís, culiao. ¿Cachai? Entonces, cuando tenéis comunidades que están siendo reprimidas y que esa represión viene por protección de los mismos pacos, para grupos como los grupos Algelini, de la celulosa Arauco, y ese hecho hace que un peñi pierda los ojos porque recibe un balín de un escopetazo en la cara, no me vengáis a decir weá, po, weón. Porque no se ha terminado la violencia, no se acabó la violencia, siguen los mismos grupos
defendiendo a las forestales y siguen los mismos pacos pasándose por la raja los protocolos. Así que no me vengan frente amplistas reculeados a decirme, es que con Kast podría haber sido peor. Es que haya sido uno, a que haya sido la mitad de uno. Sigue siendo violencia contra el pueblo que resiste, weón. Esa weá tienen que metérsela en la cabeza. Y por último, si van a votar a prueba, si van a votar por el Boric, no se coman la comida con esos argumentos culiados weones de gente acomodada. Ustedes voten callados, no le saquen voto a ni una weá ni foto. Y no le hagan campaña a weones. Porque se van a terminar pisando la cola. Y van a estar igual que ahora preguntándose, yo voté por este weón porque me dijo que no iban a dañar a nadie más. Y ahí está, po, weón. Entonces, ¿qué tan mal menor es el mal menor? El 1 de la mañana. Dejen sus saludos de donde nos están escuchando. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y transmitiendo en Instagram para que la gente se conecte. Pero el programa va en YouTube, este podcast contrainformativo. Distintas comunidades y medios de comunicación independientes han informado en la última hora de una grave represión por parte de carabineros y comuneros mapuches en el Los Vilos, en la zona Los Guapes, ubicada en la provincia de Arauco, la macrozona como le llaman, Gualmapu, región del Biobío, que no se oponen al proyecto eólico Viento Sur del Grupo Angelini, de la celulosa Arauco. De acuerdo a lo difundido por medios como Radio Curruf y Muro y Resistencia, así como también por los Payacahue y Cauche. Hasta ahora serían 2 las personas heridas por el uso de perdigones por parte de carabineros, respecto a quienes también se acusa utilización de balas. Una de estas personas, como se ha podido observar, hay imágenes que se han hecho virales, terminó con trauma ocular producto de la represión policial, debiendo ser trasladado hasta el hospital de San Vicente de Arauco. Los hechos se enmarcaron en el proceso de resistencia de distintas comunidades mapuche en contra del mencionado parque eólico Viento Sur del Grupo Angelini, iniciativa aprobada durante la semana que estuvo en el gobierno en la Comisión de Evaluación Ambiental por la delegación presidencial de Sebastián Piñera en la provincia de Arauco. El proyecto contempla 43 torres que tendrían una potencia de 215 megawatts y una inversión de 250 millones de dólares. La comunidad que hayan interpuesto recursos de protección en contra de la iniciativa advierten que en una de las zonas del parque eólico afectaría en el cementerio mapuche Los Guapes, que fue declarado monumento nacional en el año 2011. Por otra parte, resultaría igualmente afectado el Rehue, sitio sagrado mapuche ubicado en el Lof Payacahue, quienes mantienen un proceso de recuperación de tierra desde el 2020 y que hoy son propiedad de la mencionada Forestal Arauco. Desde mi trabajo, gracias a Incógnito, mejor dicho imposible, nos dice Ingrid, siempre nuestra seguidora. Matías nos dice, los bastardos de Boric ponen una nueva víctima de trauma ocular. Mal menor sigue siendo un mal igual. Lamentable. Lamentable porque ese imaginario ficticio que nos intentan de meter de que no, que este gobierno es más social y todo, no repercute exactamente en el sector convencido. No repercute en los sectores acomodados de Santiago, ni en la gente normalmente militante del Frente Amplio, ni en la gente que le hizo la campaña contra el antifascismo. Realmente la violencia sigue pasando, el tema de la frontera sigue pasando, el tema de las contaminaciones sigue pasando, ya lo vimos después que cerraron Coelco Ventana la semana, volvieron a estar contaminados los niños. Para que la gente entienda, bueno, hay un jardín infantil que está atado al lado, a unos 10 minutos a pata de todo ese cordón industrial que está en el sector de Ventana y Puchuncaví. Las comunidades en el sur siguen siendo afectadas, siguen siendo reprimidas. Ayer en el loft Lodi, en el loft de los Vilos en la zona de los Hualpes. Así que nada, pues, a seguir en la misma yo creo. Yo creo que lo más importante que nosotros hemos aprendido en el último tiempo, mucha gente lo sabía, pero lo que se ha ido aprendiendo últimamente después del estallido social es a tener los cuidados y poder realizar acciones que involucren cuidado, protección a los compañeros y las compañeras.
Porque el nivel de indiferencia, como lo está diciendo aquí el Kuru, dice, lamentablemente la indiferencia ya se hizo costumbre de nuevo. Creen que todo se solucionó con la constituyente y esa guada rabia. Y pena, porque ya te queman discutiendo con hueones. Realmente es verdad, hay un sector acomodado muy reformista y populacho en la izquierda chilena que ya se comió la comida de la constituyente y del gobierno de Boric y se desconecta de todos estos hechos de violencia que siguen pasando y no han dejado de pasar. Saludos para Punta Rima, Coquimbo. Vea, saludos para Quilpueblo, fiel oyente. El primero de la mañana, programa matutino de lectura de noticias. Ya estamos acabando en este jueves. Lo más probable es que lo hagamos mañana de nuevo. Como le había dicho, el miércoles no hicimos programa por respeto a dedicar nuestro tiempo a otras cosas por Luisa Toledo. Ya repasamos un poquito de sus convicciones, que yo creo que todo el pueblo combativo la interpreta de una forma muy clara. Y nada, breve resumen de hoy. Sigue el paro de Arte, Cultura y Monumentos contra el Ministerio. No hay fondos del Ministerio de Cultura. La discusión del sexto retiro. La discusión de UNIFE invierno que están dando los políticos para tratar de atormentar un poquito la agua en las discusiones internas entre lo que ya sabemos que va a pasar entre estos frentes amplistas culiados diciendo que no, que un retiro nuevo y la weá y se van a oponer porque así lo van a hacer y así lo han hecho. Porque te hablan de que no, que es muy neoliberal hablar de tu fondo y de tu plata. Hueones acomodados culiados. Hablamos del caso de Emilia Bau. Y hablamos de lo que pasó en Los Vilos, en el sector de los Hualpes, donde hubo una nueva víctima por trauma ocular percutada por la yuta, cuando se supone que en los protocolos se menciona que eso no puede volver a pasar. Nos despedimos. Matías, un saludo. Está pasando ahora los pacos de rojo haciendo la pega. Ya sabemos, así son los pacos de rojo, que hoy en día nos llaman descolgados. Es el nombre que nos pusieron en los medios. Tengan buen día. Nos vemos en el próximo capítulo. Este fue un capítulo un poquito más corto, pero ahí estamos. La hora contrainformativa se cumplió. Día jueves 7, en un día más o menos frío. A un año de la partida de Luisa Toledo. Y ya estamos llegando, este domingo se cumple un año del asesinato de Pablo Marchán. Recuerden que hay protestas mañana, el sábado, el domingo, y que todos los territorios se levanten por el Pablo Weichaf asesinado en el sector de Mininco. Sí, no quisimos informar el tema del incendio en la cárcel de Rancagua porque no tenemos información concreta, así que yo creo que si mañana se menciona se va a hablar de ese caso. Se van a buscar las redes de solidaridad para que se puedan hacer llegar todo lo que las familias y las personas afectadas nos pidan. Así que eso, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que el capítulo queda grabado en YouTube para que la gente que lo quiera escuchar después. Y nos estamos viendo. Tengan buen día. Nos vemos.